Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio académico del doctorado en cuidados paliativos de la Universidad del Bosque, que ofrecemos de forma conjunta y con el aval académico de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Yo soy Miguel Antonio Sánchez Cárdenas, director del programa de doctorado en cuidados paliativos y actual vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Y para mí es un honor darles la bienvenida a este espacio académico, el primero de este semestre y el quinto de la edición que hemos venido desarrollando desde el doctorado en cuidados paliativos. El doctorado en cuidados paliativos es un programa académico específicamente pensado para el desarrollo de investigación en nuestro campo de estudio en América Latina y contamos con asistentes de diferentes lugares de nuestra región latinoamericana. Agradecemos a todos aquellos que hoy se conectan a discutir un tema de especial relevancia, el cual ha sido objeto de estudio de nuestras líneas de investigación que tiene que ver con telesalud y cuidados paliativos, particularmente en este Journal Club en cáncer avanzado. La dinámica del programa de doctorado es que uno de nuestros doctorandos, hoy nos acompaña Juan Camilo Uribe Casas, doctorando de primer año de nuestro programa, hace la exposición de un artículo científico de relevancia académica para América Latina y lo acompaña un experto académico, hoy los estaré acompañando yo, que como director del Observatorio Latinoamericano de Cuidado Paliativo ha seguido muy de cerca la evolución de la telesalud como herramienta para mejorar el acceso a la atención de necesidades paliativas en diversos contextos de nuestra región. Esa discusión está ambientada en la reflexión académica sobre un artículo científico y las implicaciones que desde el programa de doctorado consideramos puede tener este trabajo para América Latina. Posterior a ello, abrimos un espacio de discusión donde hacemos alguna reflexión académica sobre el tema de estudio y abrimos la discusión al auditorio para que puedan ustedes compartir con nosotros sus reflexiones en torno o bien al artículo o bien a el posible impacto que pueda tener ese tema de investigación en el contexto latinoamericano. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Esta sesión está siendo grabada para cargarla en el canal de YouTube del Doctorado en Cuidados Paliativos, donde ustedes podrán encontrar las 4 sesiones anteriores que hemos discutido temas relacionados con integración temprana de cuidados paliativos, rehabilitación paliativa, supervivencia en cáncer, y hoy vamos a hablar específicamente de un tema que es de especial interés y es cómo podemos articular los modelos de telesalud para optimizar el tratamiento y la atención paliativa de personas o que tienen dificultades en el acceso por razones geográficas o que se benefician de la telesalud como mecanismo de prestación de servicios para complementar la atención. Sean todos ustedes bienvenidos. Voy a dejarlos con Juan Camilo Uribe Casas. Juan Camilo es médico, doctorando de primer año en cuidados paliativos. Su tema de investigación en el doctorado de cuidado paliativo se centra en el abordaje paliativo de personas de diversos orígenes étnicos y hace una investigación doctoral en la zona de Cauca, Colombia, con grupos indígenas que tienen necesidades paliativas. Entonces, los dejo con Juan Camilo Uribe. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todas y a todos. Adelante, Permítanme, Juan Camilo. Entonces puede presentar gracias. su pantalla. Voy a presentar. Bueno, ¿alguien por favor me podría confirmar si se ve la pantalla, las diapositivas? Se están viendo, sí, Sí, señor. señor. Ahí se está bien. Perfecto. Gracias. Bueno, gracias, doctor Miguel, pues, por esta introducción. A nivel global, vamos a tener el día de hoy una charla enfocada en un tema muy importante y, bueno, muy pertinente para la salud a día de hoy, en un mundo que cada vez tiende a globalizarse más, que es los cuidados paliativos en cáncer avanzado
relacionados con telesalud y la atención oportuna que nos permite pues, esta herramienta. Para ello, antes de hacer la exposición nos reúne hoy, vale la pena hacer una diferencia o una aclaración respecto al término de telemedicina y telesalud. En la literatura angloparlante, usualmente se usa de manera indistinta para determinar un mismo tipo de atención. Sin embargo, desde inicios de la literatura hispanoparlante y lusoparlante incluso, ha habido una diferencia entre ambos términos. Para aclarar, primero la telemedicina corresponde a una atención médica institucional y es una relación entre hospitales o prestadores de servicio de salud con el fin de realizar intervenciones en salud. Estos pueden ser cirugías, formulación de pacientes, manejo de pacientes con alta complejidad o demás casos clínicos que pues no pueden ser manejados de manera primaria. Y el que nos concierne el día de hoy es telesalud. La telesalud es dinámicas y estrategias de cuidado de la salud a distancia, por medio de una conexión directa con el prestador del servicio de salud y la residencia del paciente, que de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, ¿por qué es importante hablar de telesalud en cuidados paliativos? El siglo XXI ha significado un avance significativo y cada vez más veloz respecto a los avances clínicos que mejoran la supervivencia en cáncer avanzado. Específicamente, en el tema que nos reúne hoy es de cáncer pulmonar. Sin embargo, esta mejoría en la supervivencia no necesariamente se ha visto reflejada respecto a la mejoría en la calidad de vida de los pacientes con un diagnóstico de cáncer avanzado. Teniendo en cuenta esto, ¿qué nos justifica hablar de telesalud? En primer lugar, una necesidad clínica bastante significativa, dada por una alta carga sintomática, distrés psicológico, una escasa introspección del proceso de salud de enfermedad y el pronóstico que éste genera, y un deterioro de la calidad de vida secundario a la progresión de la enfermedad. Segundo, el impacto familiar. Es muy importante estudiar al paciente y a su familia en su contexto, donde los cuidadores se vuelven también objetos de cuidado, donde ellos mismos experimentan síndrome de sobrecarga del cuidador y distrés secundario, pues precisamente a la dependencia funcional que muchos de los pacientes pueden desarrollar y las dinámicas de cuidado que estos requieren. Y tercero, es que las guías de práctica clínica, inicialmente las que cita el artículo de los que vamos a hablar, que es un artículo escrito en Estados Unidos, y las guías europeas, entre ellas las NICE, nos recomiendan integrar unos cuidados paliativos desde el diagnóstico oncológico. No hay que esperar a que el paciente tenga una dependencia funcional o tenga síntomas no paliados para incluirlo dentro de este tipo de programas. ¿Y en qué nos puede ayudar la atención paliativa temprana? A varias cosas, por medio de distintas estrategias. Entre ellas está el manejo y la paliación de síntomas, el acompañamiento en la toma de decisiones, la comunicación y el acompañamiento en la calidad de vida junto al tratamiento oncológico con la intención que se desea hacer, ya sea paliativa o curativa. Nos justifica además el estudio, como ya nombraba, el beneficio conocido de la atención paliativa temprana, donde hay mejores resultados respecto a la calidad de vida entre más temprano se realicen estas intervenciones. Segundo, tenemos también unas barreras de acceso que para ustedes, pues un público que es latinoamericano, tendrán en cuenta que en sus distintas instituciones, en sus distintos países, hay particularidades que tal vez dificultan el acceso a las citas médicas, el traslado a los lugares de atención, y bueno, este tipo de situaciones que pues no son ajenas a las realidades de los pacientes. Y tercero, nos justifica el estudio que había un vacío de conocimiento. En realidad no había evidencia lo suficientemente sólida o clara respecto a si la videoconsulta en cuidados paliativos era equivalente a la atención presencial en cuidados paliativos. Bueno, esto es más o menos el contexto que nos da el texto, que fue un texto que incluso tiene unos aspectos interesantes durante su desarrollo, que inició previo a la pandemia por COVID-19, tuvo un tiempo de realización durante la pandemia y también hay un tiempo del estudio post-pandemia, lo que modificó algunas de las dinámicas. Bueno, ¿y por qué vamos a hablar de telesalud en cuidados paliativos para América Latina? La telesalud es una alternativa, un complemento a la atención presencial con aplicación en distintas áreas. Esta imagen es extraída de un artículo escrito por el doctor Miguel precisamente, donde nos narran 7 estrategias o 7 intervenciones que son posibles por medio de la telesalud en cuidados paliativos.
Entre ellos tenemos el manejo de síntomas, el cuidado, el soporte al cuidador, el soporte psicosocial, el monitoreo a la formulación farmacológica, el seguimiento del paciente, la educación en salud y el seguimiento de la calidad de vida. Si observan bien, en la columna 2 y en la columna 4 tenemos dos cosas muy interesantes que ya podremos discutir más adelante. En la columna 2 tenemos que estos servicios de salud o estas intervenciones no solamente se realizan por parte del personal médico, sino que usualmente son equipos multidisciplinarios, ya que cada una de estas intervenciones pues supone una experticia o un conocimiento particular, que de igual manera todos se ven reflejados en la calidad de vida del paciente. Y en la columna 4 es importante hablar de herramientas, scores, escalas o todo aquello que nos permita estandarizar y brindar una atención en telesalud de calidad, que no únicamente se limite a la charla, a hablar con el paciente, saber cómo se siente, que es importante. Sin embargo, tenemos que hacer un seguimiento estructurado a los pacientes en telesalud. Ya una vez dado ese contexto, ya podemos continuar con el artículo como tal. Este es un artículo publicado en el 2024, es un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado sobre el impacto de la telesalud versus la atención paliativa temprana en pacientes con carcinoma pulmonar no microcítico. ¿Cuál es el objetivo del estudio? El objetivo inicial del estudio era evaluar si había una equivalencia respecto a una atención paliativa temprana con atención con videoconsulta versus atención presencial en pacientes con carcinoma pulmonar no microcítico avanzado a la semana 24 respecto al inicio de las intervenciones. Con la pregunta pico, respecto a la población, como ya habíamos dicho, tenemos una población adulta con diagnóstico de un carcinoma pulmonar no microcítico avanzado, diagnosticado máximo 12 semanas antes del inicio del estudio. Respecto a la intervención, tenemos una atención paliativa temprana por videoconsulta. Respecto a la comparación, la atención paliativa temprana presencial. Y el resultado que evaluamos es la calidad de vida equivalente en la semana o en el punto de corte de la semana 24. Tenemos unas hipótesis adicionales que nos permite evaluar el estudio. En primer lugar, una hipótesis secundaria respecto a mayor participación del cuidador con videoconsulta. Era una hipótesis que tenían los investigadores al iniciar el estudio. Ya hablaremos más adelante si se vio reflejado, si fue correcta. Y que era una mayor satisfacción en la calidad de respecto a la calidad de la atención de pacientes y los cuidadores con las medidas de videoconsulta. Respecto a la metodología y el diseño de estudio, tenemos un estudio que fue realizado en Estados Unidos en 22 centros clínicos de oncología, con un inicio el 14 de junio de 2018 y finalización el 4 de mayo de 2023, con una asignación 1 a 1 entre cada uno de los grupos, entre videoconsulta y atención presencial, y unas encuestas en la semana 0, la encuesta inicial, semana 12, semana 24, 36 y 48, donde el análisis principal que se realiza es a la semana 24. Los resultados de la semana 36 y 48, los autores los reservaron para un estudio futuro. Bueno, es importante cómo se seleccionó la población. Ya habíamos dicho que tenemos adultos con diagnóstico de un carcinoma pulmonar no microcítico avanzado y los cuidadores. Sin embargo, tenemos unos criterios de inclusión bastante interesantes y que son reveladores respecto a los criterios de elegibilidad de un paciente en cuidados paliativos por telesalud. Entre ellos tenemos lo que ya había nombrado, que haya sido diagnosticado recientemente. Ellos colocaron el punto de corte 12 semanas antes del inicio del estudio. Segundo, que tuvieran un tratamiento oncológico no curativo. Y tercero, que esto es muy importante y ya hablaremos más adelante de ello, es que tuvieran un ECOG entre 0 y 3. No eran admitidos pacientes con un ECOG mayor de 4 o 5, lo que nos da alguna pista sobre que es importante garantizar la inclusión en programas paliativos de telesalud de manera temprana, no esperar que haya un deterioro clínico del paciente o deterioro en calidad de vida para esa inclusión. Otro criterio adicional era la capacidad de leer y responder preguntas en inglés o español, y tenían unos criterios de inclusión que era que el paciente ya hubiese recibido cuidados paliativos previamente o que tuviese una condición cognitivo-psiquiátrica que impidiera el consentimiento. Respecto a la selección de los cuidadores, teníamos un familiar o amigo que estuviera implicado en el cuidado del paciente. Se hacía el reclutamiento de los pacientes y de los cuidadores
por medio de la revisión de la historia clínica electrónica y se brindaban documentos traducidos en el español en el caso que fuesen necesarios. Respecto a la aleatorización y la fidelidad del estudio, resultaron 1.250 pacientes con una asignación de 1 a 1, donde fueron asignados para el grupo de telesalud 633 pacientes, para el grupo de atención presencial paliativa 617, y estos pacientes iban a ser evaluados por 138 profesionales de la salud, no solamente médicos, sino profesionales de la salud entrenados en cuidados paliativos. Sin embargo, también el estudio garantizaba algunas pautas de calidad respecto al entrenamiento de los profesionales. Había una formación en telesalud inicial para los profesionales, el manejo de tecnologías de la información de las comunicaciones, el manejo del paciente por medio de teleconsulta, había una guía de intervención, un paso a paso que debía seguir cada uno de los profesionales de la salud para realizar la atención. Había un reentrenamiento anual que garantizaba el seguimiento pues, de estas guías dadas inicialmente. Estos profesionales debían diligenciar un formulario electrónico tras cada encuentro y había unas reuniones mensuales para saber si había alguna duda, si debía hacerse alguna corrección sobre los protocolos. Otro de los puntos claves era que en ambos grupos se debía garantizar por lo menos una consulta cada 4 semanas. Era permitido la llamada telefónica en caso de no lograr una conexión por medio de videoconsulta. Y tenían la capacidad, bueno, durante el desarrollo del estudio había la capacidad económica para poder asignar un medio de comunicación como una tablet, un teléfono con conectividad, si no se disponía de tecnología, pues si los pacientes no disponían de esta tecnología. Bueno, respecto a los grupos que terminaron conformando esta muestra del estudio, teníamos que la edad de los pacientes, la media era de 65.5 años, el 54% correspondía a mujeres, el 82.7% correspondían a pacientes de raza blanca y étnicamente 95.2% eran pacientes no hispanos o latinos. Respecto a la clasificación funcional inicial, al inscribirse en el estudio, teníamos que la principal clasificación era un ECOG 1 para el 55% de pacientes, seguido de un ECOG 0. Esto, de alguna manera, nos puede revelar que fueron unos pacientes que fueron intervenidos desde el inicio de manera temprana. Y pese a tener una buena cantidad de pacientes, sí teníamos una menor cantidad de cuidadores que estaban inscritos, dado que no era un criterio de exclusión que el cuidador no se inscribiera como para atender o, bueno, participar en el estudio para los pacientes, por lo que terminaron inscritos en 548 cuidadores, que el 64.2% de estos era el cónyuge o la pareja del paciente. Esto de alguna manera también nos da una pista porque usualmente el cónyuge o la pareja o el cuidador en este caso es una persona normalmente que no es nativo digital y que también pues, comparte una edad y muchas veces condiciones de salud simultáneas al paciente. Otra característica fundamental en estos pacientes es la clasificación histológica. Usualmente teníamos unos pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma en el 82% de los casos, y esto es importante para analizarlo en el contexto latinoamericano, que el trayecto o la necesidad de movilización respecto a la clínica o el centro de atención en el mayor a 1 hora en tiempo de recorrido solamente era del 45% de los pacientes. ¿Cómo se realizó la medición respecto a las expectativas o estándares que se estaban evaluando? El desenlace primario de calidad de vida se evaluó con una encuesta que se llama FACT-L, que es una encuesta de calidad de vida específicamente diseñada en cáncer pulmonar. Va de 0 a 136, donde 136 es la puntuación mayor. Es deseable una puntuación mayor, lo cual significa una mejor calidad de vida. Respecto a los desenlaces secundarios que ya les había comentado, teníamos el cuestionario SCDQ, que evalúa la satisfacción respecto a la atención. Una mayor puntuación igualmente significa una mayor satisfacción respecto a la atención. Teníamos unos desenlaces específicos o ítems a evaluar respecto a síntomas emocionales y psicológicos, como es con la escala HATS, que nos evalúa ansiedad, y escala HATS para depresión, donde teníamos que un mayor puntaje significa un paciente más sintomático respecto a estas manifestaciones. El cuestionario PHQ-9, que nos habla precisamente sobre depresión,
que igualmente un mayor puntaje nos revela más síntomas depresivos, una tendencia más depresiva del paciente. Y otro punto importante es el cuestionario Brief Cope, que nos habla sobre el afrontamiento o la aproximación del paciente respecto a su diagnóstico, que aquí un mayor puntaje significa un mayor uso de estrategias de afrontamiento. Bueno, respecto a la exposición a la intervención que se terminó haciendo, tenemos que en promedio para el grupo de telesalud o de videoconsulta se terminó haciendo 4.7 encuentros antes o hasta la semana 24, que fue el punto de corte que se realizó usualmente, y para el grupo presencial 4.9. Podemos ver en la gráfica de abajo, en las barras, que el 68.6% de los pacientes asignados a teleconsulta se realizó todas las atenciones, bueno, las atenciones en esta modalidad. Sin embargo, algo que es importante resaltar en el estudio era que los investigadores desde el inicio determinaron que debía hacerse una primera consulta presencial de manera obligatoria. Esto con el fin de aumentar la confianza y de alguna manera cimentar la relación médico-paciente. Pero por eso, pues tenemos un porcentaje que no es menor, sin embargo, corresponde a esta primera consulta presencial obligatoria. Y tenemos un 10.4% de las consultas que correspondían a consultas presenciales que fueron solicitadas o por el paciente o por necesidad clínica determinada por el profesional de la salud. Respecto a los pacientes asignados a consulta presencial, tenemos una gran mayoría que siguió su mecanismo de consulta de manera presencial. Sin embargo, lo que les comentaba, parte del estudio se realizó durante la pandemia, por lo que el 5.7% de estas consultas debió ser trasladada por medio de teleconsulta. Duración promedia de las consultas en teleconsulta de 30 minutos y de manera presencial 35. Bueno, respecto a los resultados o a los desenlaces primarios, en esta imagen, la imagen que pueden ver arriba, básicamente nos hablan en el eje X de las semanas donde se realizaron estos cuestionarios y en el eje Y el puntaje de FACT-L. El que más nos importa o el que más se abordó respecto a esta atención es el de la semana 24, que pueden ver a la derecha. Las consultas presenciales y en color naranja las consultas virtuales. Entre ellos, las líneas que vemos arriba y abajo nos significan el rango intercuartil, la línea horizontal que vemos en el cuadrado o en la barra pues nos representa la mediana y el diamante, la media. Entre esto, ¿cómo se hace la interpretación de esta gráfica o de esta estadística? Podemos verlo en el cuadro de abajo, en la tabla de abajo, donde a la izquierda podemos ver el puntaje promedio de la encuesta FACT-L en pacientes con telesalud y a la derecha el promedio de FACT-L para pacientes con consulta presencial, siendo incluso, no por mucho, pero siendo un poco superior respecto al grupo que está siendo intervenido. Respecto a los desenlaces secundarios, tenemos unos desenlaces de participación del cuidador y de satisfacción. Primero, lo que habíamos hablado respecto a satisfacción, entre ambos grupos tenemos resultados similares de un 41.3 versus un 41% para las personas con consulta presencial, ambos resultados similares respecto al paciente del cuidador, pero uno de los resultados o una de las hipótesis que les había comentado inicialmente era la participación del cuidador en las consultas. Podemos ver que inicialmente los investigadores tenían esta hipótesis de que la teleconsulta iba a permitir que los cuidadores se involucraran de mayor manera. Sin embargo, se encuentra que no fue así. Siendo esto atribuido básicamente a que durante las consultas presenciales los pacientes sí tenían que ser acompañados durante su traslado desde su hogar hasta el centro de salud, cosa que no era necesaria en la mayoría de casos respecto a la atención en telesalud. Tenemos igual los otros síntomas o las otras variables que ya habíamos nombrado, donde tenemos en realidad unos resultados muy similares respecto a los síntomas con el estado de ánimo, estrategias de afrontamiento,
percepción del pronóstico, la calidad de vida del cuidador y todos estos que pues nos va dando un escenario alentador respecto a la equivalencia en estas dos intervenciones. Y bueno, ya habiendo visto el resultado que nos da este estudio como tal de una equivalencia real y significativa respecto a estas dos intervenciones, ¿por qué vamos a hablar o cómo se aterriza esto a la realidad de América Latina? Bueno, básicamente esta gráfica está recortada, está sacada del Atlas de Cuidados Paliativos de las Américas del 2025. Muchos de ustedes ya lo habrán visto, donde presencialmente predominan pues enfermedades crónicas no transmisibles. En la región, en el 2015, que es de donde se extraen estos gráficos, fallecieron aproximadamente fueron como 2.938.000 personas con enfermedades o condiciones clínicas que eran susceptibles de cuidados paliativos. Sabiendo que tenemos una necesidad numérica y cuantitativa de cuidados paliativos en la región, podemos entonces empezar a plantearnos ya pasar de la mera descripción o del estudio únicamente de la telesalud para la implementación. Bueno, hay evidencia que es lo suficientemente fuerte para saber que ya podemos pasar a esto. Hay algunos estudios tipo Scoping Review que han analizado 12.000 artículos donde se seleccionaron 23 de la mayor calidad, donde 19 de esos 23 correspondían a estudios cuantitativos o mixtos, donde 63% de los estudios eran intervenciones realizadas por grupos de enfermería y 32% multidisciplinarios, donde ellos nos dicen, vengan, no solamente hay una estrategia de telesalud sincrónica, sino que tenemos varios servicios o varias posibilidades. Tenemos la atención sincrónica, asincrónica, tenemos atención sincrónica híbrida, donde híbrida mezclamos una atención en telesalud y una atención presencial cuando es requerida, una atención por vía telefónica, una atención tipo videoconferencia, o una atención en telesalud por medio de una comunicación web, sea por chat, cuestionarios o demás. Entonces, respecto a su aplicación, ¿es conveniente? La evidencia apunta que sí. Son medidas altamente factibles, costo efectivas y transformadoras que han demostrado los resultados dentro de los pacientes que se han estudiado. Pero estas medidas o esta aplicación de estas intervenciones no está exenta de ciertos riesgos o ciertos retos respecto a su aplicación. Tenemos en la región algunos retos respecto a infraestructura y brecha digital, unos retos asociados a limitaciones financieras del sistema de salud y de los pacientes. Tenemos unos vacíos legales respecto a uso de información y uso de tecnologías en salud. Y algo muy importante que incluso está analizado dentro de dentro de las descripciones que ha realizado el Banco Interamericano de Desarrollo respecto a la telesalud, y es la barrera de aceptación como un mecanismo cultural que de alguna manera no permite la plena implementación de las medidas en telesalud. Entonces, a manera de conclusión, hay que ir avanzando respecto a los modelos de implementación para América Latina. La imagen de la derecha, que corresponde igualmente al Atlas de Cuidados Paliativos de las Américas, nos plantean una casita como el desarrollo o la base que debe fundamentar el desarrollo de los cuidados paliativos de la región, donde tenemos unas bases, un suelo muy importante estructurarlo y muy importante reforzarlo, como el empoderamiento de las comunidades, las políticas de salud pública, que son las que al final nos van a permitir llevar este tipo de programas pues, a los pacientes que más lo necesitan. Y fundamentado en esto, la investigación, pero esto con el fin de dejar el mensaje que probablemente ya hay que pasar a plano más de implementación o a unas medidas más activas. La imagen de la izquierda, igualmente extraído del artículo del doctor Miguel, que nos plantea un modelo de implementación de telesalud en comunidades rurales, donde teníamos igualmente, como les comentaba, una modalidad sincrónica, intervenciones diseñadas para el seguimiento de medicación, calidad de vida, monitoreo del paciente, donde tenemos evaluaciones de sintomáticas de la sobrecarga del cuidador y donde vamos a identificar al paciente basado en su perfil clínico, en su individualidad psicosocial
y establecer unas metas terapéuticas basadas en ello. Bueno, aquí le doy paso al doctor Miguel, que nos va a realizar una invitación respecto a esto. Bueno, pues muchas gracias, Juan Camilo. Ven ustedes un poco el contexto del desarrollo de la telesalud. Como lo vieron ustedes, pues hay una extensa acervo de evidencia científica, especialmente en cáncer, hay que decirlo. Lo ven ustedes como gran parte de los trabajos que se han presentado en este Journal Club hacen énfasis a telesalud en cáncer. Esto puede dar cuenta un poco por la trayectoria funcional de los pacientes con cáncer y la implicación del punto de corte de cuándo es más fácil derivarlos a telesalud. El paper nos hace una invitación que viene desde ya Temel y colaboradores en el año 2010 que empiezan a hacer mención a la integración temprana de cuidados paliativos y particularmente en mi rol de director del Observatorio Latinoamericano de Cuidados Paliativos, nosotros venimos adelantando un proyecto que es el Registro Latinoamericano de Servicios de Cuidados Paliativos. Aquí tenemos personas de Centroamérica y Suramérica y la invitación es, vamos a registrar los diferentes servicios de cuidados paliativos que tenemos, incluyendo escenarios de telesalud, para poder dar una visibilidad real a cuáles son las características de la prestación que hoy estamos utilizando en América Latina y tomar decisiones complementarias para ello. Ven ustedes en los resultados que nos presenta nuestro doctorando cómo pues hay diferencias muy significativas en el contexto latinoamericano a esta publicación que es norteamericana, relacionadas, como ya se señalaba, con el tiempo de seguimiento, ¿no? Los investigadores hicieron un seguimiento muy significativo de participantes, participantes que llegaron con niveles de condiciones funcionales muy buenas. Usualmente, y aquí hablo desde mi experiencia en el contexto colombiano, los pacientes llegan tardíamente a cuidados paliativos, ya con un deterioro funcional marcado, pero también tenemos una poca posibilidad de seguimiento en contextos de telesalud. Y luego, pues hablábamos de una periodicidad de seguimiento que era muy significativa, que también tendría algunas limitaciones desde la perspectiva. Estos datos los hemos tratado de esbozar en el contexto latinoamericano y en la siguiente diapositiva les dejamos un código que les permitirá a ustedes acceder al registro latinoamericano de cuidados paliativos para poder hacer la perspectiva desde sus lugares de acción, desde donde están ustedes y registrar el servicio. Si tienen servicios de telesalud, pues allí les haremos algunas preguntas de caracterización de este servicio. Y es que ya lo mencionó Juan Camilo en términos de hay un suficiente nivel de evidencia clínica que respalda la integración de estrategias de telesalud en pacientes con cáncer, particularmente en este contexto, pero que lo que debemos es pasar a ciencias de la implementación ya para tomar medidas efectivas para la integración de la telesalud en cáncer. Con esto ya cerraríamos la etapa de presentación y abriríamos un poco la discusión. A Juan Camilo yo le haría una primera pregunta para introducir la discusión. Si le parece, ya podemos suspender las diapositivas y vamos a conversar un poco de los resultados de este paper. Y una primera pregunta que yo tendría para Juan Camilo es la posibilidad de replicar este estudio en los contextos locales de donde estamos. Y aquí de una vez invito a todos los asistentes a esta videollamada para que podamos, bien sea por el chat o levantando la mano para habilitar sus micrófonos, poder participar. Y es Juan Camilo, este es un estudio que está hecho en un contexto norteamericano, particularmente Estados Unidos. En este contexto, pues aparece unas condiciones muy claras de un seguimiento de pacientes, la integración de diversos profesionales de la salud que hacen el seguimiento telemático de los pacientes. ¿Qué posibilidad tendríamos desde su visión de integrar este estudio al contexto que hoy ya tenemos en América Latina? Bueno, yo creo que este estudio tiene una ventaja y es que es altamente replicable. Eh, yo creo que las limitaciones o lo que nos puede tal vez
generar un poco de dudas tal vez respecto a su implementación es algo más relacionado con la infraestructura de las tecnologías, no tanto los resultados. Yo creo que en realidad ya teniendo pues esta evidencia suficiente de que sí hay una equivalencia respecto a estas medidas de atención, pues ya podemos pasar a pasos tal vez superiores de replicabilidad por medio de implementación de políticas de salud pública. Bien, nosotros en el contexto colombiano tenemos una experiencia, trabajamos en un lineamiento nacional de cuidados paliativos mediados por Telesalud. Ustedes podrán encontrar una guía completa del trabajo que nosotros hemos construido, donde damos indicaciones puntuales de cómo integrar los cuidados paliativos por Telesalud en diversos contextos. También lo hemos propuesto en contextos de atención oncológica, particularmente en contextos de enfermedad avanzada, donde los pacientes tienen algún punto de corte. Los invitamos a consultar la página del Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos y en las publicaciones del observatorio van a encontrar una guía sobre modelos de cuidados paliativos de telesalud en nuestro contexto, pero que con sus diferencias es fácilmente replicable. Parte de los hallazgos que tiene este estudio en el diseño metodológico es que eh, pues es un modelo que hace la asignación de los participantes a un modelo de atención presencial o a un modelo de telesalud. En las discusiones previas que teníamos con Juan Camilo decíamos, nosotros en gran parte de los servicios latinoamericanos tenemos la posibilidad de hacer seguimiento presencial y mediado por telesalud y en esa medida es fácilmente replicable. Tenemos instrumentos que nos permiten evaluar los desenlaces. Una propuesta que nosotros hemos hecho en nuestras publicaciones sobre telesalud es cuatro cosas que no debemos olvidar a la hora de abordar un paciente en un mecanismo de telesalud. Es primero, seleccione bien a los participantes. ¿Qué participantes son candidatos de incorporarse en un modelo de telesalud y cuáles no? La literatura científica ya tiene estándares claros sobre qué pacientes se benefician de la telesalud como modelo y propone en el caso de cáncer que se debe hacer una evaluación cuidadosa del estado de la enfermedad, del pronóstico clínico del paciente y luego de qué metas terapéuticas se tienen. Tenemos la posibilidad de contar en la región con mecanismos sincrónicos y asincrónicos. Y con Juan Camilo hacíamos en su presentación, él hizo énfasis en esto. La región tiene en algunos lugares de nuestros países latinoamericanos un problema de conectividad a Internet que es significativo y que tenemos que evaluarlo. El paciente y su familia dispone realmente de un mecanismo que le permite interactuar con el equipo de salud y luego diseñar la intervención. Y Juan Camilo, este es un punto muy importante y me gustaría que profundizara en algo sobre este punto y es en el diseño de la intervención por salud, usualmente en muchos de los países latinoamericanos es ofrecida únicamente por médicos y tiene como objeto puntual la consulta médica de seguimiento a síntomas, casi siempre con una orientación de abordaje farmacológico. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos ampliarla? Y aquí nuevamente invito al auditorio, si hay comentarios, preguntas, todas bienvenidas. Adelante, Juan. Sí, pues yo considero que, doctor, de hecho, en el artículo y en la imagen que usé respecto a su artículo, respecto a las intervenciones que son posibles dentro de los modelos de telesalud, no solamente teníamos un seguimiento farmacológico, un seguimiento del estado clínico del paciente, sino un acompañamiento respecto al cuidado, un acompañamiento respecto a cómo se está abordando el proceso de salud de enfermedad con el cuidador. Yo creo que esto abre campo en realidad muy extenso a todas las profesiones del área de la salud, psicología, enfermería, nutrición, todas aquellas que permitan la mejoría de calidad de vida respecto a la atención en casa del paciente, porque considero que es muy importante no únicamente ir a la paliación de los síntomas, sino al manejo del entorno del paciente y lo que está configurando pues su realidad respecto a su proceso de enfermedad.
Bien, entonces muy importante en ese modelo de diseño de la experiencia del paciente y su familia en telesalud es que esas aproximaciones, en el caso del artículo, esa comparación entre la atención face to face versus un modelo telemático de atención, pues que se incluyan las diferentes actuaciones. En el caso de los autores de este trabajo que nos presentaron hoy, pues había una guía detallada para los participantes. En muchos de nuestros servicios hemos preparado material pedagógico para un paciente que va a ser llevado a un modelo de atención en telesalud, y ese modelo de atención pues debe dar cuenta de cómo nosotros podemos dar soporte al cuidador, de cómo esperamos dar soporte psicosocial, de cómo esperamos dar soporte espiritual, de cómo desde trabajo social, psicología, enfermería, nutrición, medicina, el seguimiento farmacológico, podemos hacer un abordaje que sea escalado y que no siempre la interacción con el equipo tengamos que estar presentes todos, sino haya una diversificación de la ruta de atención de sus pacientes. Y muy importante, nuevamente, aunque en el artículo había una discrecionalidad de participar o no los cuidadores, entender que la ruptura de esa diada paciente-cuidador también puede conducir a algunos resultados adversos que los vimos en algunos de los indicadores de desenlace que tenían comportamientos inferiores en el modelo de telesalud, precisamente porque el cuidador no se sentía tan partícipe en las diferentes dinámicas. Y luego una cuarta dimensión que habría que ver es la evaluación de desempeño, ¿no? ¿Funciona o no funciona la telesalud para un paciente en particular, para un individuo en concreto? Y esto pues tendremos que verlo desde la perspectiva de, por supuesto, de control de síntomas, cómo hacemos el seguimiento de los síntomas, y aquí podemos vincular dispositivos que no necesariamente son sincrónicos, que pueden ser asincrónicos, o desde un formulario en Google o en Drive que permita monitorear constantemente cómo se da ese desempeño de los pacientes, la sobrecarga del cuidador. En el caso del trabajo, pues veíamos cómo evaluamos la satisfacción. Muchos de los pacientes, lo mencionó Juan Camilo, que son adultos mayores, no son nativos digitales y tienen problemas grandes con el uso de la tecnología, y eso es algo que nosotros debemos evaluar. Y luego, algo bien importante, la calidad de vida, pero hoy un muy fuerte en términos de métricas de evaluación de desempeño, el bienestar. Se siente cómodo el paciente y su familia haciendo un modelo de atención en telesalud. Un dato que no es menor y que es tal vez un aspecto diferencial en nuestra región es el tiempo, la distancia entre el servicio y la residencia del paciente. En el caso de este trabajo, la distancia era menor a 1 hora en recorrido en un número significativo de personas. En la geografía latina puede variar y los pacientes pueden estar realmente lejos del centro de referencia de cuidados paliativos, y es un punto que tendremos que estudiar y detallar. No sé, Juan Camilo, si de la discusión dejamos algo y de la implicación para América Latina. No, de momento no, doctor. Quisiera preguntarle al auditorio si tiene algún comentario, si nos quiere compartir alguna experiencia desde sus países sobre el uso de telesalud en cuidados paliativos. Tenemos más de 20 personas conectadas de diversos países. ¿Algún comentario sobre el artículo o el método que utilizaron? José José Camilo tiene Camilo. levantada la mano. Buenas noches, doctor Miguel. Buenas noches, doctorando Juan Camilo. Mi nombre es Camilo Segura. Pues, digamos, inicio también este nuevo proceso de el doctorado en cuidados paliativos. De pronto, sí, digamos, mi observación me parece que sería pertinente también porque anteriormente, cuando realicé la maestría en enfermería, em, tuve también una población de personas con diabetes tipo 2, y pues la gran mayoría de personas o el promedio de edad era superior a los 50 años. Digamos, el pensado era hacer esa intervención basada en el automanejo de la salud, en la cual, pues, digamos, se lograba mejorar
el conocimiento de la enfermedad junto con el automanejo de la salud, principalmente en personas con diabetes mellitus tipo 2. Y se planteó una intervención a 3 meses, teniendo en cuenta que también era pues en una ciudad de capital como lo es la ciudad de Neiva, pero sí se presentaron bastantes dificultades, sobre todo en el tema de la tecnología. Entonces, considero que sí sería como pertinente mirar porque, las limitaciones respecto pues, a los países de Latinoamérica, principalmente a Colombia, ¿no? Y teniendo en cuenta que me alcancé a escuchar que, digamos, el pensado también es replicarlo en poblaciones del Cauca, ¿no? Sabemos que existen muchas limitaciones en relación nuevamente con la parte tecnológica y también con el manejo de todos estos medios tecnológicos. Hay personas que a veces hasta se les dificulta, por ejemplo, realizar una llamada por celular. Entonces, sí sería pronto como revisar esos aspectos en relación a estas limitaciones que a veces pueden afectar obviamente el seguimiento constante y las intervenciones apostadas pues a telesalud, pues obviamente comparado por ejemplo con estudios a nivel pues de países de cierta forma de primer mundo pues que tienen mayor capacidad tecnológica y acercamiento, obviamente, a las poblaciones. Sí, muy importante, muchas gracias. La tecnología es un factor inductor de la telesalud, no debería limitarla. Usted señaló, José Camilo, la posibilidad que tenemos en cuidados paliativos, por ejemplo, de hacer teleorientación desde equipos especializados a equipos de atención primaria, de equipos de referencia a equipos territoriales, pero también hay que considerar las barreras tecnológicas, especialmente en zonas de baja cobertura, que tiene una implicación enorme. En nuestros estudios en el Observatorio Colombiano, por ejemplo, nos hemos dado cuenta cómo la falta de conectividad es un inductor de burnout de los cuidadores, que se estresan, que sufren porque sienten que en algún momento esa desconexión va a afectar la calidad de vida y va a producir sufrimiento en el participante y genera un estrés psicosocial muy, muy alto. Muchas gracias, José Camilo. Nos dice Milce, buenas tardes. Me parece interesante la combinación de presencialidad para que el paciente y la familia conozca al equipo de salud y continúe con telesalud. Sobre eso, Juan Camilo, ¿qué tendremos que decir? Ese es un punto muy importante y de hecho uno podría conducir un estudio para saber si esa sola, ese momento de encuentro de presencialidad pudiera cambiar el resultado para los pacientes y las familias. Juan Camilo, ¿qué podríamos decir al respecto? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo con con el comentario. De hecho, el artículo nos plantea ese requerimiento como tal para el inicio de la atención en telesalud. Mm, la construcción de la relación médico-paciente, pues indudablemente de alguna manera es más efectiva y es más duradera de manera presencial. Sin embargo, algo que yo podría plantear, un modelo que podría ser algo tal vez a considerar en un futuro sería una reunión inicial con el equipo multidisciplinario, donde se planteen las metas, objetivos claros, cómo se va a hacer el seguimiento a futuro y después Ujú. de eso saber que no es una voz que está al otro lado del teléfono, sino que es el profesional con el que ya has tenido contacto, con el que ya has hablado, con quien ya le asignaste una cara. Me parece muy importante en realidad este tipo de dinámicas. Estoy totalmente de acuerdo. De acuerdo. Lamentablemente en muchos contextos de nuestros países pues no es factible hacerla, pero sería un muy buen y análisis interesante ver cómo cambia los resultados esa simple consulta. Teníamos dos manos levantadas, creo Cintia de Armas tenía la mano levantada. Cintia de Cintia. Armas, por orden estaba Cintia, luego seguía el Jesús y luego Sí, estoy Julisa. Y acá. también tenemos un comentario de María Andrea Castro Bernal en el chat. Gracias, Cintia. Sí, qué interesante el estudio que plantearon, porque también Temel tiene un estudio que lo he utilizado recientemente para un análisis narrativo sobre la importancia de la derivación temprana de pacientes oncológicos a cuidados paliativos. Y justamente Temel, en ese estudio que coincide con el estudio que han presentado, hace mucho hincapié en que la derivación temprana lo que modifica mucho es en las escalas de calidad de vida.
da mucha importancia a Temel en los estudios cualitativos que publica, así que me pareció muy interesante también cómo acoplar la telesalud, que un poco esto lo venimos heredando desde la gran pandemia que hemos tenido en el 2020, ¿no? Que si bien fue algo bastante grave y trágico, pero hemos heredado muchas cosas positivas como es la telesalud. Así que muchas gracias, excelente la presentación. Muchas gracias, Cintia. Jesús. Bueno, primero que todo, felicitar al doctor Juan Camilo. Ha sido una excelente presentación, muy interesante el artículo. Digamos, en términos de evaluar la parte de la validez externa del mismo en los resultados, tratándose de una población, pues, netamente norteamericana, donde nos hablaba que más de un alto porcentaje, más del 90% de ellos eran no hispanohablantes, latinos, y que muchas de las barreras estructurales, entre otras, pues se lo lograron sortear en términos de conectividad en áreas remotas, etcétera. No sé en términos de barreras idiomáticas, no solamente de idioma inglés-español, sino digamos si se quisiera portar o transportar estos resultados en comunidades indígenas como el Cauca, y eso pues tuve la oportunidad de hacer mi rural en Caquetá, trabajar con médico general también en Putumayo, en el Cauca, en Jambalón, Santander de Quilichao, y sé que hay varios grupos étnicos que pues no hablan el castellano propiamente como primera lengua y necesitan de intérpretes incluso para la valoración médica o la atención en salud. Y eso pues en aras de, digamos, evitar sesgos de la selección en la información y de los resultados también. Gracias, Juan Camilo. Sí, de hecho es uno de los retos que supone, de hecho no es ajeno a mi proyecto de grado que deseo hacer. Sin embargo, dentro del planteamiento inicial que he realizado en torno a ellos, es que todo es realizado por medio incluso de los sabedores tradicionales, ¿sí? Y de las personas encargadas con el contacto como con el mundo exterior o como afuera de su comunidad, del núcleo de su comunidad. Es un esfuerzo a largo plazo en realidad, ¿sí? Es un esfuerzo a largo plazo, sin embargo, tengo conocimiento que hay ciertos proyectos incluso relacionados con educación de universidades departamentales como la Universidad del Cauca relacionados a educación en estas comunidades, y creo que de alguna manera podríamos lograr una implementación, un trabajo conjunto con estas herramientas incluso digitales. No Maravilloso. es fácil, pero bueno. Ese es el reto de la tesis doctoral de Juan Camilo, hacer ese abordaje cultural y transcultural de los cuidados paliativos, que seguramente tocará matices como la incorporación de los seguimientos y la adecuación de los modelos de atención en estas comunidades. Muchas gracias, Yulisa. Mm, Hola, muy buenas noches. Excelente presentación a los doctores. Más que pues preguntas, realmente es un comentario de Panamá. Acá nosotros tenemos una aplicación de una app que es Telesalud desde el Ministerio de Salud y no es que es enfocada específicamente a cuidados paliativos. De hecho, en el hospital en el que yo trabajo hemos tratado de implementar a través de videollamadas o plataformas que puedan utilizar los familiares para el manejo de síntomas. Y quiero aportar un poquito de la experiencia de nosotros porque no ha sido fácil. De hecho, hemos tratado de que asignar días fijos para poder hacer estas llamadas y no ha podido ser efectiva. De hecho, tenemos cambios de teléfono o no hay conectividad, no hay esto, no tenemos esa comunicación, por decirlo, pues muy amena con los familiares. Entonces, doctor, me gustaría como ciertas recomendaciones que nosotros pudiésemos utilizar en Panamá para poder tener o hacer efectiva ese manejo de síntomas en telesalud, ¿no? Bueno, Está en silencio. doctor Miguel. Sí. Sí. Doctora Yulisa, es muy pertinente esa cuestión porque incluso si ese tipo de
situaciones, por lo menos aquí en Colombia, se puede en atención presencial, ¿sí? Donde la consulta es un evento que se ha planeado con tanto tiempo de anticipación y muchas veces no se logra pues, llevar a cabo, consolidar, pues este tipo de pacientes nos suponen un reto mayor. Sin embargo, yo creo que aquí es donde entran las diversas estrategias o modalidades de telesalud en cuidados paliativos. Yo creería, o una sugerencia que se puede plantear para este tipo de aplicaciones, es una atención asincrónica, ¿sí? Muchas veces el paciente o el familiar tiene consultas o preguntas muy concretas respecto al cuidado, o por ejemplo con síntomas que se están presentando en ese momento que pues no están siendo paliados de manera concreta. De hecho, el Scoping Review que les comenté nos hablaba de posibilidades de chat, ¿sí? Un chat donde el paciente o el familiar genera su pregunta, genera su cuestión. Hay equipos que están asignados para responder estas preguntas o atender estas necesidades 24 horas, o hay algunos que generan, bueno, manejan un horario donde desde el inicio de su jornada, pues van a ir atendiendo las consultas que surgen con el tiempo. Yo creería que es una posibilidad, no es algo que solucione el problema del todo o una consulta formal como debería ser llevada a cabo, pero pues en las particularidades de nuestros países yo creo que sería una opción viable para disminuir pues los problemas que generan este tipo de situaciones. Sí, yo agregaría que hay hoy, Juan Camilo utilizó un término en su disertación que fue caja de herramientas. Hoy países como Holanda, países del norte de Europa han venido construyendo caja de herramientas para el abordaje sintomático de personas con enfermedades avanzadas que son atendidas por telesalud. Hay países en la región que tienen muy buena experiencia. Uruguay, por ejemplo, tiene muy buena experiencia. Costa Rica, que han venido incorporando cajas de herramientas. Y precisamente uno de los fines del Observatorio Latinoamericano es, una vez tengamos línea de base, podremos perfeccionar esas cajas de herramientas, por ejemplo, termómetros de estrés sintomático u otras herramientas que son muy visuales para ayudar a los equipos a esa complejidad del abordaje. Bueno, pues yo creo que estamos llegando. Hay dos comentarios, uno de María Andrea Castro sobre felicitar al doctor Juan Camilo sobre la presentación y la importancia de telesalud, especialmente en los contextos ambulatorios, domiciliarios, donde todos deben manejar un buen control sintomático. Y de Rosalía Romero, que también hacen una felicitación y nos menciona pues que la tecnología ha ido cambiando, que acortan las distancias, permiten el acompañamiento y serían una solución muy favorable para el tema. Los invitamos a ustedes a consultar el canal de YouTube del doctorado, donde ustedes van a poder encontrar otras sesiones de presentaciones y disertaciones. Las sesiones las estamos haciendo el tercer miércoles de cada mes. La próxima sesión esperamos llegar con un nuevo artículo, con un tema de interés para todos ustedes. Agradecer a Juan Camilo por la preparación de este trabajo, por la excelente presentación que hizo y a ustedes por la disposición de estar aquí y esperamos verlos de nuevo en la siguiente sesión de Masterclass del Journal Club del Doctorado en Cuidados Paliativos. Una feliz noche para todos. Hasta luego a todos, feliz noche. Hasta luego, que estén muy bien. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.